buenas. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa que hacemos con todo el amor para usted, bajo el abrigo del Altísimo, bajo su abrigo donde estamos seguros y donde también en esa intimidad se nos revelan cosas, se nos revelan áreas, aspectos, ámbitos que son importantes, que podamos divisar, ver. Y en este sentido queremos hoy hablar de un tema interesante. ¿Somos convertidos o convencidos? ¿Ha producido en nosotros la palabra de Dios y el Espíritu Santo una obra regeneradora, restauradora, una obra nueva, un odre nuevo? ¿O simplemente somos convencidos en una verdad, creemos que es la verdad, pero no se ha producido en nosotros el efecto de la verdad? Eso vamos a cuestionarnos hoy, porque bajo su abrigo se nos revela también la verdad. Y quizá Dios pueda hablar a nuestro corazón, quizá Dios pueda enfocarnos, no pensando en otros, sino en nosotros mismos. Y decir, pues quizá yo creía que yo era una persona que sí, que estaba de alguna forma convertido, convertida, andando en la voluntad del Señor. Pero las cosas que se han hablado hoy, puede ocurrir, ¿verdad? Me hacen ver, Dios me habla que no, que estoy actuando como una persona que quiere la bendición, pero no quiere al que bendice y no anda para agradarle a Él, porque estoy convencido o convencida de esas verdades, porque quiero el resultado de esas verdades, pero mi vida no está andando en la forma correcta conforme a esa verdad. Eso nos queremos plantear y empiezo en una pequeña introducción hablando que la conversión es algo que surge del arrepentimiento y es una obra del Espíritu Santo. Eso ni se puede forzar, ni se puede convencer a nadie, no es por elocuencia, no es por alguien que hable bonito, no es por un discurso preparado. Para que una persona se convierta a Jesús, tiene que tener primero un redarguir del Espíritu Santo, un arrepentimiento, que es la palabra bíblica que mejor nos define ese milagro, esa transición entre una vida pecaminosa y una vida convertida, una vida regenerada. En Hechos 3:19 dice el apóstol Pedro en un discurso, así que arrepentíos y convertíos. Habla de dos palabras muy importantes, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentíos, sí quiero decir bíblicamente en el griego lo que significa, cómo se traduce, sus sinónimos. La palabra arrepentíos habla de un cambio de mente, es del griego metanoia y dice reconsiderar. También arrepentirse, cambiar de mente, cambiar de conducta, cambiar de manera de pensar o cambiar en la dirección que uno va. Si uno va hacia la derecha, cambia radicalmente 180 grados a la izquierda. Es decir, si íbamos hacia el pecado, ahora vamos hacia la santidad. Si íbamos hacia la oscuridad, ahora vamos hacia la luz. Si íbamos hacia buscar lo nuestro, ahora vamos a buscar lo que es de Cristo, es lo diametralmente contrario. Eso es lo que significa arrepentimiento, del griego metanoia, cambio de mente, cambio de dirección, cambio de manera de hacer las cosas. Pero la palabra convertíos, de Hechos 3:19, también viene del griego epistrefo y significa revertir, convertir y volver. Mire, en Biblia del lenguaje sencillo traduce este versículo, por eso dejen de pecar, que es arrepentir, dejar de pecar, y vuelvan a obedecer a Dios. Ese convertidos es volvernos, restaurarnos al momento anterior en que Adán y Eva pecaron, porque nosotros hemos nacido en pecado. Volvámonos a obedecer a Dios. Se está refiriendo a que tenemos que volver al periodo anterior al pecado, pero para eso hace falta primero el arrepentimiento. Luego el arrepentimiento da como consecuencia un cambio de conducta, porque va intrínseco. Decía Juan el Bautista en Mateo 3:8, lo puede leer, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. De alguna manera el arrepentimiento se ve. El arrepentimiento, nosotros tenemos que perdonar a todo el que nos pida perdón, pero el arrepentimiento se ve y Dios lo ve, por supuesto. Nosotros no tenemos que estar como detectives buscando quién se arrepiente y quién no, pero Dios lo ve. Pero hay un fruto que es visible y por el fruto se conoce el árbol. Tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber, como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es. Tiene que haber en Cristo un arrepentimiento para estar en Él y hay una nueva creación. Somos nuevas criaturas. El arrepentimiento nos lleva obviamente a la salvación, pero tiene que cambiar nuestro criterio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver a Cristo y por tanto el resultado directo de esa fe en Cristo nos lleva a ese cambio de conducta. Vemos en Jonás 3, versículos 4 al 10, cómo Nínive se convirtió de su mal camino. Como Nínive, que era una ciudad corrompida, en pecado, enemiga del pueblo de Israel, Jonás fue enviado, él fue terco, no quería, pero al final se predicó la palabra de Dios. Y mire usted, la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene la capacidad de compungir y de hacer que se arrepienta, en este caso toda una nación, toda una población, Nínive. Por eso es una obra sobrenatural que si Dios ha hecho debemos de examinarnos para que no sea, y Dios nos libre, que seamos convencidos pero nuestra vida no haya cambiado. Para esto tenemos un invitado especial, pero antes vamos a ver un vídeo muy interesante que nos habla de este tema y que queremos compartir con ustedes. Tomen nota si quieren, yo lo haré, y después volvemos a una tertulia a ver si usted, con amor, con humildad, ¿es usted un convencido, una convencida o un convertido o convertida? Nosotros también nos lo aplicamos aquí, no se crea que no. Y queremos siempre mejorar, porque nadie lo ha alcanzado, estamos en proceso. Vamos a ver ese vídeo y volvemos enseguida. Bendiga a todos, soy José de Conectados a Cristo. Queremos presentarle este día un nuevo video que traemos para compartir con ustedes. Esperamos que les guste, así que comenzamos. Lastimosamente, hoy en día, muchos jóvenes cristianos han dejado de anhelar vivir esas experiencias con Dios y ya no están dentro de las iglesias porque han sido transformados por el poder de Dios, sino simplemente por una obligación, por una imposición o quizás por fuerza de sus padres. Quiero decirte que el Evangelio no es por convencimiento. El Evangelio necesita ser convertido, transformado y cambiado por el poder de Dios. Eso es lo que te hace un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, dentro de las iglesias, lastimosamente, existen los que son convertidos y los que son convencidos. Así que, ¿de cuál eres tú? Hoy voy a mostrarte algunas señales de aquellos cristianos convencidos. Hay jóvenes que creen ser salvos porque sus padres simplemente son buenos cristianos. Déjame decirte que esto es un gravísimo error pensar de esta manera. Quiero decirte que la salvación es personal. El hecho que tus padres sean buenos cristianos, buenos adoradores, buenos servidores, no te hace a ti salvo. Tú tienes que buscar tu salvación de manera personal. Tienes que tratar de vivir una experiencia personal con Dios para que esa experiencia que vivas con Dios pueda transformarte en totalidad. Hay jóvenes que van a las iglesias simplemente por otro interés y no por adorar a Dios. Cuando tú vas a la iglesia simplemente por ir a ver a tus amigos, por ir a hablar con alguna persona, porque simplemente llegó la chica que te gustaba a ti y vas a la iglesia con ese objetivo, tú te estás convirtiendo en un cristiano convencido y no un cristiano convertido. Como cristiano, tienes que ir a la iglesia no por un objetivo físico ni por un objetivo sentimental. Tienes que congregarte, buscar de Dios porque tu alma necesita ser llena de Él. Déjame decirte
que si tú eres uno de estos, eso te está convirtiendo en un cristiano convencido y no en un cristiano convertido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hoy en día hay muchos jóvenes que van a las iglesias simplemente porque sus padres los obligan a ir a las iglesias, pero no van porque sientan el deseo en su corazón de ir a buscar de Dios o de ir a adorar a Dios. Si tú vas a la iglesia simplemente porque te están obligando, eso te está convirtiendo en un cristiano convencido y no en un cristiano convertido verdaderamente. Porque el cristiano que es convertido, ese anhela, desea cada minuto, cada segundo, cada instante estar cerca de la presencia de Dios. Este es un poco duro, pero es una realidad. Hay muchos jóvenes que dentro de la iglesia son unos santos, pero en sus lugares de estudio, universidades, colegios, escuelas, en sus lugares de trabajo, no los conocen por cristianos. Simplemente ni siquiera saben que van a las iglesias. Eso te está convirtiendo en un cristiano convencido, no un cristiano convertido. Porque un cristiano convertido da testimonio de Dios en todo lugar, en todo momento y en toda ocasión. No niegues a Jesús. Otra de las cosas que te convierte en un cristiano convencido y no un cristiano verdaderamente convertido es cuando te haces del ojo pacho, cuando tú estás consciente que haces algo malo. Si nunca has sentido la reprensión o el llamado de atención del Espíritu Santo dentro de tu corazón, que te hace conciencia que lo que estás haciendo, cómo estás actuando, lo que estás diciendo, lo que estás viendo está malo, entonces eres un cristiano convencido. Porque el cristiano convertido, ese acepta la reprensión del Espíritu Santo y reconoce sus errores y pide perdón y jamás vuelve a cometerlos. Un cristiano convencido jamás ha buscado vivir una experiencia verdadera con Dios. ¿Has tenido otros motivos para ir a la iglesia? ¿Has tenido otros objetivos para ir a la iglesia? Quizás simplemente por buscar una novia, quizás simplemente por buscar un novio, pero jamás tu objetivo ha sido vivir una experiencia con Cristo, sentir algo diferente en ese culto. Quiero decirte que si tu objetivo nunca ha sido ese, te has convertido en un cristiano convencido, porque los cristianos convertidos cada día desean adorar a Dios, cada día sienten esa necesidad de estar cerca de Dios. Por eso te invito a que hoy reflexiones. Si queremos un día recibir la recompensa, seguirlo a Él, cueste lo que cueste. Deja de ser un cristiano convencido, conviértete verdaderamente en Cristo. Bueno, este ha sido el video de esta semana, así que por lo tanto, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Pues precisamente eso es lo que queremos, que seamos convertidos, arrepentidos, sensibles a la voz del Espíritu Santo y que podamos así, de ese modo, pues dar gloria, testimonio de Cristo allá donde estemos, sea trabajo, sea calle, sea en la espera de una cola en el supermercado, en un cine, sea en cualquier lugar, en un atasco, en todo lugar debemos de dar testimonio porque somos espectáculo al mundo, no lo olvidemos, y tenemos el testimonio. Nosotros no llevamos un testimonio, somos el testimonio, somos el mensaje y el mensaje tiene que propagarse. Para analizar un poco este tema y poder escudriñarlo, tenemos a un invitado ya familiarizado con ustedes, Eusebio Perona, pastor en Mula, Sangonera. Muy buenas. Hola, un día más. Buenos días. Bueno, pues a voz de pronto, a vista de pájaro, ¿qué podemos decir acerca pues, a vista de pájaro, de este yo veo que interesante tema? Es un tema muy interesante y para tratarlo en profundidad y sin prisa. O sea, Uh-huh. Yo creo porque hoy en día yo creo que hay un gran problema en las iglesias de personas convencidas pero no convertidas realmente, o sea, no nacidas de nuevo, Claro. que es lo que significa convertido. Entonces hay un problema grande, ¿no? Y ya lo advierte el profeta Ageo, Dios a través del profeta Ageo. Yo quiero leer en el capítulo 1 de Ageo, el verso 7, que dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. En otras palabras, piensen bien lo que hacen, reflexionen sobre vuestra forma de vivir, sobre vuestra conducta, reflexionen sobre lo que está pasando con vuestras vidas, ¿no?
y presten atención a lo que están haciendo. Esas son grandes advertencias de Dios para el pueblo, para su pueblo, para el pueblo de Dios, en el Antiguo Pacto y también ahora, también nos sirve para ahora, ¿no? Porque Pablo también en el libro de Efesios, capítulo 5, los versos 15 y 16 nos dice: mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado y rápidamente, cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. Y el 16 dice: haciendo buen uso del tiempo, no perdiendo el tiempo, porque los días son malos, o sea, vivimos en tiempos peligrosos, y eso lo estamos viviendo, estamos conviviendo, y sabemos que los tiempos que estamos atravesando son tiempos de gran peligro, ¿no? La Iglesia se puede tambalear por lo que nos viene encima, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados, y ya nos viene esa advertencia del Señor en que tenemos que estar listos y que tenemos que meditar cómo estamos comportándonos, ¿no? Pedro también lo dice en su primera carta, en el capítulo 5, el verso 8, dice: sed sobrios y velad. O sea, estar pendiente, estar alerta, porque el diablo, como león rugiente, está ahí pendiente a quien va a devorar, ¿no? Digamos que esa es la base del tema que estamos tratando hoy, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos cómo hay gente que acepta al Señor y hoy y mañana, por lo que sea, por lo más mínimo, se vuelve a su antigua manera de vivir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Es una pena, porque mucha gente que un día se entrega al Señor, levanta su mano en la congregación, hace la oración de fe, pero ¿por qué al poco tiempo, cuando surgen los problemas, cuando surgen las dificultades, se vuelven a su manera antigua de vivir? O sea, nosotros bíblicamente lo llamamos al mundo, pero para que se entienda por aquellas personas que no comprendan bien esa terminología, se vuelven a su forma, a su manera antigua, ¿no?, en que vivía. Yo pienso que puede ser por una emoción que se recibe en un momento. Una emoción es una alteración del ánimo intensa, ¿no? A veces, que puede ser agradable o también penosa, pero que pasa, ¿no? Es un acto de nuestro sistema asmático, ¿no? O sea, es algo somático, ¿no?, llevado por los sentimientos. Entonces nadie, y si te lo han dicho, te han mentido, nadie piensa o nadie debe pensar que la vida cristiana es una vida fácil, ¿no? Es una vida que todo es una balsa de aceite, claro, que todo es el jardín de rosas, ¿no? Pero yo te aseguro que aún en la vida cristiana los problemas vienen. Vendrán los problemas económicos, vendrán los problemas de familia, vendrán los problemas de enfermedad. Vienen porque vivimos en el mundo y estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay la diferencia, ¿cuál es? Que antes no teníamos a nadie que nos ayudara o que nos consolara de verdad, ¿no? Y hoy en día sí, hoy el día el convertido realmente tiene una alianza con el Señor, ¿no? Antes teníamos los problemas, pero no teníamos a nadie que nos transmitiera paz, ¿no? Ahora con Cristo, convertidos, tenemos los conflictos igual, pero sabemos que Dios tiene el control de todo, ¿no? Amén. Y a mí me gustaría leer en el Salmo 37, donde David expresa esto, y hay una gran promesa en los 3 versículos que voy a leer, ¿no? En el verso 3, he dicho el Salmo 37, dice: espera en el Señor, haz el bien, vive en la tierra y mantente en la verdad. Verso 4, dice: pon tu delicia, o sea, deleítate en el Señor, y Él te va a conceder las peticiones que haya en tu corazón. Amén. Y el verso 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. O sea, pon en sus manos, pon tu vida, pon tu trayectoria en esta tierra, deja a Él que te dirija, y Él va a hacer. Amén. Eso significa confianza. A mí me gustaría hablar sobre cómo se debe orar de verdad, para que el Señor toque y para que el Señor, esa oración que hacemos sea efectiva. Antes de entrar en eso, hablabas de la prueba y quiero... hay un texto de Mateo 7:24 y siguiente, dice: cualquiera que me oye y obedece, si viene, obedece, dice, será
como el que edifica la casa en una roca. Y observa, ¿no? O sea, dice, y vendrán pruebas, porque tú decías que las pruebas vienen a todos. Vienen, seguro. Claro, pero también nosotros tenemos un propósito por el cual estamos en prueba. Sabemos que nos va a mejorar, sabemos que nos va a perfeccionar, sabemos que Dios no nos va a llevar más allá de lo que podemos soportar. Y de hecho dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba en la roca. Y después, al que oye y no obedece, insensato, que edifica en la arena, le vienen las mismas pruebas, se observan, le vienen las mismas pruebas. Dice, descendió lluvia, igual. Vinieron vientos, igual. Dice, vinieron ríos, igual. Pero dice, hirieron, y añade, con ímpetu. Con ímpetu. El ímpetu solo está en el que edifica en la arena, en el que edifica en la roca no. O sea, ¿el cristiano va a tener pruebas? Sí, no es un camino de rosas, pero la violencia con la que puede venir la prueba es detenida porque estamos en la palma de su mano y tenemos una barrera y tenemos una protección. Él tiene un vallado de protección alrededor de nosotros. La prueba, obviamente, es un elemento necesario. Dice la palabra que no nos aflijamos cuando estemos en diversas pruebas, que no nos sorprendamos, dice también, cuando estamos en diversas pruebas, como que algo extraño nos acontezca, porque hay un propósito en la prueba, ¿no? Entonces es importante, añadiendo a lo que tú decías, antes de entrar en el tema ya de la oración. El tema de la oración, para que una oración sea efectiva, que eso sería interesante que se aprendiera dentro de las iglesias, ¿no? Porque hay a veces personas que yo las oigo orar y digo, Señor, ten misericordia, ¿no? Porque falta sabiduría y falta quizá enseñanza dentro de la iglesia para saber cómo tenemos que dirigirnos al Señor, ¿no? En primer lugar, tenemos que dirigirnos en un ambiente de diálogo. O sea, orar no es que tú hables solo, que tú pidas, que tú saques la lista y empieces a pedirle cosas al Señor. No una ametralladora. No es una ametralladora, no. El primer paso, yo pienso que al tener comunión, al tener diálogo, es una moneda de doble cara. Tú hablas y él responde, él habla y tú respondes. No es una conversación como la que tenemos tú y yo aquí, ¿no? Pero a veces no entendemos eso. El primer paso es ese, que la oración es de ida y vuelta. El segundo paso, que tenemos que dirigirnos a Él en adoración primero. Claro. Adorando lo que es Dios. Tras su presencia. Lo que es la identidad que tenemos en Él, lo que somos en Él. Agradecerle porque Él nos ha escogido. Es un privilegio que Dios nos haya escogido. Eso en todas las áreas. Pues mira, a veces vamos a la iglesia y pasa lo mismo. Vamos por ir, oramos por orar, oramos por los alimentos, por orar por los alimentos. Esto rutina, en todas las hábitos, áreas. rutina. O sea, nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios, donde realmente está la plenitud de la deidad, donde está la paz, y ahí esa oración, como tú dices, va a ser diferente, como ese culto va a ser diferente, como esa adoración va a ser diferente, como esa alabanza va a ser diferente, como ese servicio a Dios va a ser diferente. Claro, lógico, claro, pero ese es el orden. Primero reconocer quién es Dios y quién somos nosotros, ¿no? Que a pesar de ser hijos suyos, Él es nuestro Padre y es un Padre que es soberano además y que es Dios, ¿no? La segunda actitud nuestra tiene que ser la de reconocer que somos vasijas de barro y que fallamos, que podemos fallar, ¿no? Y entonces arrepentirnos en ese momento de las cosas que sabemos que no hemos hecho correctamente. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, tenemos que ser agradecidos con Dios. Siempre darle las gracias por lo que hemos recibido. Y por lo que no entendemos, entonces, por la prueba, por todo. Si lo que pedimos ayer nos lo ha concedido, que casi siempre es así, pues darle gracias a Dios. Y luego ya la súplica, el sacar la lista, ya tienes opción, ya has roto el hielo, como yo digo, ya estás en comunión plena, ya estás en intimidad con Dios. Claro. Y entonces ya puedes decirle, Padre, me pasa esto, mira tú este problema, mira tú esta situación, mira tú este hermano, mira. Como pastores también tenemos que interceder por la congregación. Entonces yo pienso que ese es el orden que debemos hacer las personas que estamos convertidas. Claro. Y no nos han aprendido unas oraciones sistemáticas que nosotros repetimos como loritos. No se trata de eso, se trata de una comunión, de una intimidad con el Señor a través de esos 4 puntos que tenemos que utilizar en la oración. Un disfrute de su presencia, un entrar en un remanso de paz. En Filipenses 4 dice que por nada estemos afanados, cansados, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu. Claro, de modo que va a haber paz si nosotros realmente, porque el problema es que si la ametralladora te pido por esto, te pido por esto, te pido por esto, amén.
Entonces, ahí no hay nada, ahí simplemente usarlo como una máquina expendedora. Es religiosidad, claro. Es lo que yo no... Y egoísmo también, claro. A veces por eso digo ignorancia. que este tema es muy importante, porque hay muchas personas que con buena fe acuden a la iglesia. Claro, y lo hacen con buena fe. Sí, pero que realmente les falta el convertirse. El nacer de nuevo, en una palabra. Yo pienso que hay muchos que se llaman cristianos dentro de la iglesia que no han nacido de nuevo. Entonces no entienden el Evangelio. Ahora vamos a estudiar las características una por una de las personas convencidas y la contrapartida de las personas convertidas. Y vamos a ver que hay grandes diferencias. Claro. Y por eso es bueno porque habrá personas que se identifiquen con estas razones, y es bueno que lo estudiemos tranquilamente para que ellos vean si existe alguna de esas señales en su vida que tengan la capacidad de reaccionar y de cambiar. Por supuesto, siempre con un espíritu con ese constructivo, propósito. Edificante. Nosotros aquí no tratamos de acusar a nadie, y menos a los hermanos que acudan a la iglesia. No es eso, y que nadie se sienta mal, simplemente es una autocrítica. Que nos lo hacemos a nosotros también, que nosotros también entramos dentro de esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, razones por las que hay personas fueron convencidas y no han sido convertidas, ¿no? Yo digo razones o señales, ¿no? Las señales son aquello que evidencia una actitud, ¿no? Entonces, una razón puede ser que no se le explicó bien el Evangelio, ¿no? Que han acudido al Evangelio, alguien le ha hablado del Evangelio, pero no se le ha explicado bien y quizá no lo entienda. Y en segundo punto, como señal o como razón, dice, nos han crucificado la carne, ¿no? Sigue el viejo hombre vivo, la vieja naturaleza, nos cubrimos de un manto de religiosidad, pero realmente por dentro somos los mismos, ¿no? Eso puede ser, digamos, las razones. Ahora, las señales. Una persona convencida reconoce, como has dicho tú bien antes, que Jesús es el único camino, pero no quiere vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Quiere acoplar su voluntad a la voluntad de Dios. El Señor le dice algo, que tiene que hacer algo, pero igual no le interesa al 100% porque no está de acuerdo en todo, porque tiene que pagar un precio, y entonces ¿qué hace? Mezcla su plan, su propósito con el de Dios. Y entonces eso no funciona. Y yo siempre digo que cuando el Señor te ordena algo, aunque no lo entiendas, obedece. Claro. Porque si no, no te va a decir nada más. Porque si te ha dicho una vez que hagas algo y no lo haces, pues no esperes que te siga hablando, diciéndote otra cosa. Quedó ¿no? pendiente. Claro, esa él no va a cambiar de idea. Él tiene un propósito para tu vida. Para el segundo paso hay que andar primero el primero. Claro, entonces mucha gente dice, es que Dios no me habla, Dios como si no me hablara, oro a Dios pero no lo escucho, no me habla, no me responde. Y es precisamente por eso, porque en la primera vez que te pusiste a su disposición, Él te dijo algo, y tú porque no te interesa no lo has hecho. Claro. Entonces puedes estar convencido en ese sentido, pero no estar en la voluntad de Dios. Mezclas tu voluntad con la voluntad de Dios. También es importante que cuando hay pecado en nuestra vida, es como una piedra que impide la comunicación. Un muro que Dios sigue amando, pero hay un impedimento en la comunicación. Sí. Por ejemplo, yo lo veo en una forma simbólica cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Lázaro está muerto, Él es la resurrección y la vida, y lo primero que es que no tenía poder Dios, pero hay un simbolismo, y de quitar la piedra, esa dureza del corazón por el pecado, ¿no? O sea, como la barrera, ¿no? Y Él podía haber traspasado la piedra, pero dijo, quitar la piedra, fue quitar la piedra y dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió, y apela a mí me apela, Dios me habló así una vez, que si nosotros quitamos la piedra... Claro, es que nosotros somos sus colaboradores. La dureza del corazón, el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, hecho un callo. Si no quitamos la piedra, si no quitamos la dureza, la palabra de Dios, que tiene poder en sí misma, como dice Isaías, es como la lluvia que baja del cielo, que produce y hace germinar, y no vuelve vacía hasta cumplir el propósito. Pero esa palabra, con esa piedra, no nos llega. Entonces... ¿Qué tiene que hacer el convencido y el convertido y todo? Primero, el pecado. Pecado 00. Hay que exterminarlo, hay que quitarlo. Pero para quitar el pecado tienes que tener conciencia de que es pecado lo que estás haciendo. Entonces, si eres convencido... Es más difícil. Es mucho más difícil. Se justifica. Primero tiene que venir el arrepentimiento, como tú bien has dicho,
que el arrepentimiento no es que nos salva, sino que nos lleva hacia la salvación. Exactamente. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser la señal de que tú has nacido de nuevo, porque has cambiado, porque pues, dice la Biblia en Mateo que por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Entonces, si hay una regeneración, si hay un nuevo nacimiento, tú vas a ver el fruto. Amén. Si no lo hay, si tú estás convencido de que sí, que hay un Dios que nos ama, que nos quiere, que Jesucristo murió en la cruz por mí, pero no ha sido ese corazón cambiado de piedra a carne, pues tú quizá puedes estar convencido. Un agnóstico puede ser un cristiano convencido, digamos entre comillas. Un agnóstico acepta, pero no cree en los bienes, en los milagros sobrenaturales y en los milagros que hace Dios. Un agnóstico no lo cree, pero tampoco lo rechaza. No, lo tiene ahí. O sea, hay una persona que puede ser convencido, pero no está convertido. Entonces, la conversión, tenemos que tener claro, es en la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento escucha lo que Jesús dijo en cuanto a la voluntad. Yo quiero leer algunos versículos de las palabras de Jesús. En Lucas 22:42 dice: si quieres, en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre, dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Amén, sino la tuya. O sea, Jesús sometió, que es el modelo a seguir para todo cristiano, Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Amén. Que es lo que tiene que hacer un convertido, someter su voluntad a la del Padre, aunque no le guste. Así es. Entonces, la segunda cita está en Juan 5:30. Dice: no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Siempre, así es. Siempre es así, ¿no? Y tenemos que Jesús es nuestro modelo. Y por último, en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, que estaba en la gloria con el Padre, con el Espíritu Santo, y yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiero, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió, el Padre, ¿no? Amén. Entonces, punto número 1. Sí, Señor. Tenemos que reconocer que la voluntad del Padre está por encima de la nuestra. Amén. Siempre. Y eso es una persona que demuestra que está convertida, ¿no? Y que está en el reino de Dios, porque si no, no es siervo, no es sierva, no ha entendido, porque se dice: ven y acepta a Jesucristo como tú, ¿qué? ¿Qué? ¿Salvador lo primero, o Señor? Sí, primero Señor. Pues si lo aceptas como Salvador, puedes ser Es que eso es bonito, convencido, es bonito, ¿no? es bonito. Pero si lo aceptas como tu Señor, eso ya... entonces quiere decir que su voluntad está por encima de mi voluntad. Somos sus esclavos, en otra palabra. Sí, esclavos voluntarios. Pero esclavos con beneficio, o sea, que recibimos su protección, su ayuda, está siempre a nuestro servicio, entre comillas, ¿no? Porque somos sus hijos, y Dios ama a su creación y a sus hijos. Nos hace esclavos, pero por amor. Hay una historia que además es real, que ocurrió en Estados Unidos, en la guerra de la independencia, con la esclavitud de los negritos, sí, ¿no? Que eso está mal, obviamente. Y es breve, pero para que podamos entender esto, y no pasa nada, usamos el tiempo y ya nos administramos. Pero hubo un esclavo, un hombre fuerte, negro, que compraron en una mansión, y este hombre se cansó de trabajar, y el jefe, el amo, era muy violento, le golpeaba, le azotaba, le llevaba denigrado, hasta que un día dijo: ya no trabajo más. Y le pegaba unas palizas tremendas y le daba con el látigo y le descuartizaba la espalda. Y un día llegó un amigo del amo, que también tenía dinero, un blanco, y vio lo que estaba pasando y le dijo: oye, ¿qué pasa con ese esclavo? Dice: no, que no quiere trabajar, que está encabezonado, que no quiere trabajar, me hace la vida imposible, yo le tengo odio, y ese va a trabajar, ya a ver si trabaja. Y dice: no, vamos a hacer una cosa, ¿me lo vende? Yo te lo compro. Dice: ¿cómo? Pues si no vale para trabajar, sí, te lo va a llevar y no va a querer trabajar, pero si es una mula, pero muerta, pero... Que yo te lo compro, ¿cuánto quieres poner? Y le puso el precio y se lo llevó a su casa. Y este nuevo amo, lo que hizo, era su amo, lo metió en la misma habitación de sus hijos, le curó sus heridas, lo lavó, le dio ropa nueva, le dio comida, y así lo tuvo en su casa, sin pedirle que trabajara. Al tiempo, a la semana, 2 semanas de recuperarse de sus heridas, esto es verídico, este hombre que era cristiano, llega y el negro, no lo digo despectivamente, sino para entendernos, le dice humildemente
que qué había que hacer, que él quería trabajar. Fíjate. Y dice, mira, yo te he comprado, pero eres libre. Cuando quieras te puedes ir. ¿Y sabes lo que dijo el negro? No. Dice, yo no me voy a ningún sitio. Yo quiero estar aquí. Sí. Yo quiero vivir aquí. Yo quiero servirte a ti. Bueno. Y fue un hombre fiel a su amo. ¿Qué pasó aquí? Ese es el amor de Cristo amor de hacia Dios, nosotros, el amor si lo ágape. entendemos. El amor Este hombre ágape. era cristiano y redimió, compró a una persona que era esclava y que estaba malherida y que estaba agobiada, pero el hombre entendió que donde mejor estaba era con su nuevo amo. Claro. El nuevo amo es Jesús, el antiguo amo es Satanás. Él nos flagelaba, nos latigaba, nos hacía esclavos, pero ahora somos redimidos. Claro. Y el convertido entiende eso y dice, yo serviré a mi Dios. Yo no me voy de aquí, porque aunque hayan momentos que uno se le llena la cabeza de ideas, pero sabe uno dónde tiene que estar y dónde te tratan como hijo. Eso es muy importante. Sí, eso es un ejemplo de lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Eso está clarísimo. Es el amor ese que no pide nada a cambio. O sea, que actúa porque nos ama Pues y es quiere lo mejor para su nosotros. voluntad, somos esclavos voluntarios. Voluntarios, o sea, Quería por eso, enfatizar ahí. por eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos voluntarios? Porque vemos los beneficios de Dios. Y el amor de Dios. Y donde estábamos El amor antes, nos mueve. y yo recuerdo donde yo estaba antes y de donde venía, de mi situación y de cómo yo actuaba, a cómo actúo ahora. Claro. Entonces, es la diferencia. Soy esclavo de Cristo, estoy a servicio de Dios, pero Dios me compensa. Y como he dicho antes, tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos todo lo que el mundo tiene, pero tenemos la confianza, como hemos leído en Salmo 37, la confianza, la certeza de que cuando yo confío en Dios, cuando confío en mi Padre Celestial, Él actúa. Amén. Y si yo tengo esa fe y esa confianza, la fe actúa los milagros de Dios actúan por fe. Claro. Dios actúa por fe. Y cuando nosotros, fe es confianza, es depositar confianza en Dios. Cuando nosotros libremente depositamos nuestra confianza en Él, Él nos responde. Claro. Él no es un hombre para mentir, ¿no? Como dice su palabra, Y ¿no? en esas pruebas tenemos propósito en la prueba y protección Y divina, protección, que es muy importante. claro. Pero observa, el amor que tuvo este amo hacia ese esclavo, haciéndolo como un hijo, es el amor que a nosotros nos tiene que motivar de ser hijos de Claro, Dios. claro. Y ese amor Él- es el que hace que aceptemos la voluntad como Jesús. Hágase tu voluntad, y no la mía. claro, correcto. Es por amor, porque el convertido, de verdad, es por amor. Pero entiende el amor de Dios. Claro, que por eso. él es amor, pero lo ha demostrado. Claro. Enviando a su Hijo Jesucristo. Lo a la ha cruz. visto y entonces ya se hace esclavo voluntario. Dice, sí, Claro, yo soy tu claro, esclavo voluntario. claro. Porque el convencido sí quiere obedecer, pero a veces por la bendición. Pero claro, cuando la bendición no es tan grande Y por como miedo el a- sacrificio, y por miedo a la al condenación castigo también, al Pero castigo. cuando la bendición no es tan grande, pues la obediencia se puede saltar. Claro, no. O cuando el castigo se olvida, la obediencia se puede saltar. Es que la fe va unida a la obediencia. O sea, yo siempre lo digo. O sea, si tú obedeces a alguien es porque tienes confianza en Él. Entonces, si no hay confianza en Él, si no hay oración, si no hay intimidad con Dios, nunca vas a tener fe. Y nunca vas a poder obedecer. Entonces, la obediencia va ligada a la fe. Yo te obedezco porque confío en ti. Y sé que me proteges, ¿no? Esa debería ser nuestra actitud hacia Dios, ¿no? Eso Bien. sí. Seguimos con las características. Señorío de y las Cristo, su señales, voluntad Señor. primero. Claro. Una persona convencida puede que asista regularmente a la iglesia, puede que incluso sirva en algún ministerio, puede también que esté en algún grupo donde el pastor, por su apariencia, pues, lo ha puesto, pero no lo hace de corazón. No lo hace con la dedicación que exige el Señor. Por gratitud a Jesús. Y luego cuando lo vemos fuera de la iglesia, su vida deja mucho que desear, diferente. ¿no? Es lo que hemos Doblez. comentado, doble vida, ¿no? Una vida en la iglesia y otra vida fuera, ¿no? Yo conozco casos de esos, ¿no? Y entonces es un problema serio que tenemos que afrontar, ¿no? Una persona convencida es una persona inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona inconstante? Una persona que cambia fácilmente de modo de pensar, que hoy opina una cosa y mañana otra, que su conducta hoy de una forma y mañana es de otra. Eso es una persona inconstante, ¿no? No estable, no permanece, nunca sabe dónde tiene que estar, ¿no? Entonces, ya Pablo en Efesios 4:14 lo explica muy fácilmente.
después de que cuando Jesús dice que instituyó los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, para que, dice, y una de las cosas, para que no seamos niños, que cambiamos fácilmente de opinión, porque un niño hoy piensa una cosa, hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, ¿no? Para que no nos engañen personas astutas que hay, ¿no? Es lo que la Biblia enseña ahí en Efesios 4:14, ¿no? Entonces, el fruto del Espíritu Santo tiene que estar ahí. En una persona convencida no está, ¿no? Porque ya te digo, deja mucho que desear sus vidas, ¿no? También es una persona poco productiva, o sea, no es una persona activa, ¿no? O sea, si no le das, es como yo digo, cristiano carretilla, si no le empujan no anda, ¿no? Hay quien va en el carro y hay quien empuja del carro. El carro, exacto. Entonces hay muchos que van dentro del carro y pocos empujan de él. Y pocos empujan, ¿no? Y la Iglesia todos deberíamos empujar un poquito. Vamos a profundizar en las señales. La primera señal que se ve en una persona convencida es que pone los ojos en el hombre. O sea, está más pendiente del fallo de la persona que de buscar una intimidad y una comunión con Dios. Es una persona convencida que si el pastor se ha equivocado en una cita, en vez de decir 1 Corintios, ha dicho 2, y pastor, luego va que ha cometido esto un error. Es una persona convencida que puede saber de la Biblia, puede tener conocimiento de la Biblia, pero que está más pendiente del hombre que de buscar una intimidad con Dios. Ya lo dice donde tenemos, Hebreos 12:2, dice dónde tenemos que poner la vista, ¿no? Dice, claro. Debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor, que es de donde procede la fe, que es lo que significa el autor. La fe procede de Jesucristo y es el consumador también de la fe, que quiere decir que a Él actuó en fe, o sea que fue ejemplo de fe. Entonces, en Él es donde tenemos que poner los ojos, no en los hombres. La gente de este tipo le gusta el chisme y le gusta la murmuración dentro de la Iglesia. Eso es un problema serio y muy grave. Hay personas que le encanta chismorrear. Una persona convertida no chismorrea. Una persona convencida puede que sí. La segunda, cada crisis que pasa es una huida segura para su forma primera de vivir. Siempre cuando vienen los problemas, como hemos dicho antes, vienen las circunstancias, vienen la prueba, huyen. Regresan otra vez a su forma de vivir antigua. Y ponen la excusa o el pretexto desde que me hice cristiano solo tengo problemas en mi vida, ¿no? Ponen esa excusa, ¿no? Pero no se dan cuenta que Dios los protege en esos problemas, no aceptan que pueda haber problemas, quizá porque le hayan explicado mal el Evangelio, han dicho, vente al Señor que tu vida va a cambiar, ya no va a tener problemas, no, eso es una mentira, ¿no? Eso es como yo digo, un Evangelio aguado. En la vida cristiana vamos a tener problemas, pero tenemos quien nos ayuda. Bástate mi gracia, le dijo Jesús a Pablo. Tú tienes un problema, tienes una dificultad, pero tienes mi gracia para soportarla. Tienes mi ayuda para que tú sigas adelante. Amén. A pesar de la prueba, ¿no? Eso es lo que Dios nos transmite, ¿no? Este es el caso del sembrador, ¿no? De la semilla sembrada entre pedregales, ¿no? Dice en Mateo capítulo 13, los versos 20 y 21, dice, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, con emoción. A veces es una emoción, como hemos dicho antes, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración y llegada la tribulación o la persecución por causa de la palabra, al momento se escandalizan, quiere decir, se ofenden, tropiezan, caen, fallan y fracasan en su fe y se apartan, ¿no? Ese es el caso de una persona que es convencida, ¿no? Convertida. Falta raíz, falta echar raíces, sí, claro. En Cristo. Por eso la vida... Esa comunión que hablabas tú antes, claro, esa comunión hace que en la prueba salgamos más la semilla donde crece, en una tierra fértil, una tierra regada, una tierra donde se puede echar raíces, ¿no? Se arraigan, ¿no? Una persona que es convencida es una persona que siempre es del montón. O sea, es persona que no crece, siempre está, no destaca en nada, no le esfuercen mucho, se estanca. Y cuando se estanca el agua, ¿qué ocurre, no? Que echa mal olor, ¿no? Se pudre, ¿no? Entonces, no sirven con la entereza, no sirven con la excelencia que hay que servir a nuestro Dios. Y entonces es una persona estancada, no crece, no lo desea. O sea, están ahí por alguna de las causas que hemos dicho antes o que ha comentado el chavalete en el vídeo que hemos puesto. Pablo decía, cada uno busca lo suyo.
y no lo que es de Cristo. Ahí definiría que buscan un poco lo suyo, el recibir, mientras que los convertidos buscan el dar, el servir, servir a los demás, ser de bendición, ser de beneficio. Sí, por eso convencido Pedro busca el provecho, el beneficio para él. Claro, el que mira su propio ombligo no ve los problemas de enfrente, o sea, eso está claro. El apóstol Pablo dice en un texto, es muy curioso, dice que él está dispuesto, dice, y vosotros lo que veis en mí tenéis también, que somos para provecho de los demás. Claro. O sea, de alguna manera es como una naranja cuando tú la exprimes y te aprovecha porque te tomas su vitamina C, tienes que exprimirla para sacarlo. Nosotros somos para provecho. ¿Los dones para qué son? Para el beneficio de la iglesia, para equipación de la iglesia, para bendición de la iglesia. Para que la iglesia crezca y aprenda, ¿no? Entonces... Lo que acontece es que el convencido, como tú dices, busca lo suyo. Sí. No el interés común general. Él va general. a la iglesia con su propio interés, por su propio interés, no busca el interés de los demás. Se suma a los pocos normalmente que buscan el interés general. Y eso es una levadura, ¿sabes? Eso es una levadura que puede ser peligrosa, que incluso puede contagiar a los que realmente están convertidos. Puede quizás, si no están bien arraigados... Cuando hay una buena raíz y un buen cimiento, claro, es lo importante, es lo necesario. Fundamento. Por eso Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, verso 18, dice: antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, tenemos que crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, saber quién es Dios, saber quién somos nosotros. Que a veces somos personas sin identidad. Necesitamos saber, conocer nuestra identidad. Amén. Dice, yo te he creado, eres mi hijo. Y eso tengo que arraigarlo en mi ser. Que yo soy hijo de Dios, que yo tengo una identidad, que no tengo un apodo, que tengo un nombre que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso y lo pones en práctica, actúas de acuerdo a lo que eres, no a lo que los demás dicen que eres, que hay. ¿Por qué hay tantas crisis de identidad hoy en día? Porque la gente se cree lo que la gente dice que son, no lo que Dios dice que somos, ¿no? Entonces, primero, los que no creen o los que no han conocido el amor de Dios, no se han entregado al Señor, son creación de Dios. También eso es identidad. Son creados por Dios. Dios ama su creación, ¿no? Me dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a la iglesia, al mundo, a toda la humanidad, que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que se acerque a Él y que le obedezca y tenga fe en Él, sea salvo. Entonces, esa es la relación de Dios con el ser humano. Ahora, los que creen en Él tenemos los beneficios de hijo. Porque los demás son creación de Dios y no pasan a ser hijos hasta que dan el paso del nuevo nacimiento, se convierten al Señor, lo aceptan como Señor primero y después como Salvador, y entonces reciben la identidad de ser hijos de Dios, lo dice la Biblia así. Entonces, primordial, principal, ser hijo de Dios para ser convertido, no convencido, ¿no? Y seguimos, si quieres, con las características, que todavía queda alguna. Sí, ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nos quedan 10 minutos. No terminamos hoy, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No pasa nada. La cuarta característica o señal de una persona convencida es que es una persona que aún tiene áreas de su vida que no le ha entregado al Señor, ¿no? Existen raíces de rencor, de odio, falta de perdón. Y como no tienen una relación, no tienen una intimidad con el Señor verdadera, pues tampoco hacen nada por cambiar esa situación, ¿no? Siguen viviendo con ese rencor, con ese odio, con esa falta de perdón. La Biblia dice que si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Es una ley espiritual, ¿no? La ley del perdón. Tú perdonas, Dios te perdona. Tú no perdonas, Dios te quiere perdonar, pero no te puede perdonar, mientras que tú no perdones, ¿no? Es una promesa de perdón, pero con la condición de que tú tienes que perdonar primero, ¿no? Entonces son personas que no han entregado áreas de su vida. Son también personas que no aceptan la reprensión, que no aceptan la disciplina, ¿no? Que te pones a corregirlo y no la aceptan, ¿no? Y dices, ¿tú quién eres para decirme a mí? ¿O tú quién eres para reprenderme, no? Son egocéntricos, son egoístas. E incluso en algunas ocasiones se atreven a darle órdenes a Dios. Los vemos orar y le exigen a Dios, cuando ellos realmente no están plenamente entregados. Quiero leer en Hebreo sobre la disciplina. Hay unos versículos que
que traen luz a este tema, ¿no? Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Amén. La mayor prueba de amor es la disciplina de un padre. Si no somos bastardos. Si no somos hijos, pero no hijos naturales, somos hijos bastardos, ¿no? Dice, permanecer bajo la disciplina, por Dios os ha tratado así como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea, es una prueba de amor. Hoy en día los padres no disciplinan a los hijos. Los dejan que actúen según su criterio ya desde muy pequeños. Y eso es un error que se está cometiendo hoy en día en la sociedad. Y vemos los resultados, ¿no? Claro. Lo estamos viendo por la calle. Hoy en día la juventud cómo se comporta, no respeta autoridades en los colegios, en los institutos, en la calle con la policía. Se están perdiendo valores, y valores esenciales que no hace mucho estaban. Si es que no hace mucho que han dejado de actuar. Se están perdiendo últimamente por la aceleración del pecado en el mundo, ¿no? Ahora se acepta todo. Y el buen padre tiene que castigar, corregir al hijo. Aunque le duela, porque a nadie le gusta castigar a alguien. Pero a la larga, si seguimos en ese pasaje, vemos que trae frutos de justicia, ¿no? La disciplina trae que a la larga, cuando nosotros seamos mayores, cuando los niños sean mayores, aceptan y recuerdan. Yo recuerdo cuando mi padre me castigaba, me disciplinaba, y yo me sentía fatal. Pero ahora me doy cuenta que lo hacía por mi bien, porque me quería, ¿no? Y gracias a esa reprensión, a esa disciplina, pues yo he cambiado, porque yo era un bala, ¿me entiendes? Entonces, el padre que ama a un hijo lo demuestra disciplinándolo. Claro que sí, sin duda. Bueno. Vamos, mira, como tenemos que orar, vamos a hacer un resumen, oramos y la semana que viene seguimos con este tema. Sí, lo dejamos porque en ese ahora punto. toca la contrapartida, la persona convertida Por eso. que señales demuestre. Vamos a dejarlo ahí y nos centramos en los convertidos, aunque siempre tenemos lo contrario, vamos viendo, ¿no? Sí. Pero bueno, hagamos un resumen. Sí, bueno, si el resumen es que tenemos que... Y un llamado también. Yo resumiría en que el convertido es un nacido de nuevo y el convencido no ha nacido de nuevo. Entonces, que no entre eso a muchos de los que asisten a las congregaciones, que se planteen la pregunta. Yo vengo a la iglesia, que no es venir a la iglesia, es ser iglesia. Es que confundimos a veces los términos. No se trata de vamos a un lugar a congregarnos, pero la iglesia somos nosotros. Por supuesto. Entonces, cuando tú entiendas eso, empiezas a ser una persona convertida. Cuando tú vayas a la iglesia por otra motivación, es porque no eres convertido, eres convencido. Y como hemos visto en el vídeo, o sea, una persona no puede ir a la iglesia porque sus padres son creyentes, porque la salvación es personal, como ha dicho este chico. Por amistad tampoco, no hay un deseo real. Tiene que haber un deseo real de ser convertido. Y por eso me reúno, ¿no? Por obligación tampoco. Los padres obligan a los hijos, y es bueno que los obligan a un pequeño, porque quieras que no, escuchan y van recibiendo, su espíritu va recibiendo. Pero tienes que convertirte tú. Tú no te puedes convertir por obligación o porque alguien te obligue. Nadie se puede convertir a Dios por un mandato de otra persona. Claro, es algo que se siente en el corazón y uno reacciona positivamente o negativamente. Yo aconsejo a las personas que andan en estas circunstancias que analicen, que se autoanalicen, autocritiquen, hagan una autocrítica, y que puedan entender si realmente son personas convertidas, que lo realmente es un nacido de nuevo, es lo que Dios quiere que nos convirtamos, o somos convencidos, ¿no? Muy bien. Pues con ese resumen, y yo simplemente pues algo que hemos dicho, que creo que de alguna forma nos habla con claridad si somos una cosa u otra, es que buscamos. ¿Cuál es nuestra motivación? Si nuestra motivación es el amor a Dios, el servicio en gratitud a Él, y el beneficiar a los demás sabiendo que se lo hacemos a Cristo, vamos por buen camino. Claro. Somos convertidos. Si por contra, y que nadie se ofenda, pero vamos a la iglesia y buscamos las cosas del Señor para tener bendiciones, que no me vaya mal, que todo me vaya bien, que no es malo desearlo cuando tú eres convertido y buscas hacer su voluntad. Y en lugar de buscar su voluntad, buscamos nuestra voluntad, nuestra prosperidad, y todo, siendo nosotros el centro,
Entonces estamos introduciendo la lámpara de Aladino, del mago que frotaba y tú le pedías, y podemos estar siendo cristianos Aladino. Oye, que quiero esto, que quiero lo otro, que quiero lo demás allá. De modo que somos convencidos que quieren a Cristo para obtener promesas, para obtener bendiciones, y ese no es el camino. Por eso vamos a orar, nos examinamos todos, que nadie piense que estamos pensando en nadie, al contrario, es que estamos pensando en nosotros mismos para corregir. Esto se aplica a todo. A todo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de programa. Y es una bendición para nosotros poder meditar, sumergirnos en tu palabra y aprender hoy que lo prioritario es que tú seas nuestro Señor, nuestro Rey. Y nosotros, por amor, por devoción, por pasión, tus siervos, y queremos poner así a cada persona, porque han sido llamados a ser siervos y siervas del Altísimo, solo buscando hacer tu voluntad, no la nuestra. Hágase tu voluntad. Así oraba Jesús y oramos nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra y en nuestras vidas, y que nosotros vivamos para ti, para servirte, porque nos has comprado, redimido, y nos has librado de un amo que nos maltrataba a través del pecado, nos tenía esclavizado, destruyendo nuestra vida, pero tú nos has dado la condición de hijos. Amén, amén, amén. Y estamos agradecidos. Levanta convertidos en cada lugar, y que si hay alguien que se siente identificado pueda hoy rendir su corazón y decir: Señor, yo he estado andando mal, ahora tú me has hablado y yo quiero cambiar, yo quiero ser convertido, convertida. Me has tocado mi corazón, yo declaro hoy que tú eres mi Rey y yo tu Señor, tu siervo, tu sierva, tu hijo, tu hija. Te acepto como el Rey de mi vida, como mi Señor. Acepto tu voluntad. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dile así al Señor si te sientes identificado, identificada. Dile que sometes tu voluntad a la suya y dile que quieres que tu vida sea útil para Él. Que el camino que has llevado ha sido equivocado, pero que hoy empieza una nueva vida. Créeme, Él te escucha y Él trae ahora consolación, bálsamo, y Él trae perdón. Cuando hay una persona que se arrepiente de sus pecados, Dios lo borra. El ser humano no, pero Dios lo borra. Y mira Rahab la ramera, cómo fue usada, se casó con un príncipe, con Salmón, y está en el linaje de la descendencia de Jesús, de sus antecesores. Por lo tanto, declaramos tiempo nuevo, tiempo de restauración, tiempo de sanidad, tiempo de fructificación, tiempo de provisión, tiempo de prosperidad y tiempo de llenura del Espíritu Santo para tu vida. Aquellos que se han arrepentido y aquellos que no, que van por buen camino, que sigamos en ese camino, porque a ti te agradamos, Señor. Amén. Gracias por este programa, en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, y produzca la obra para la cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bendiciéndole a todos ustedes, también damos la gracia. De nada. Las gracias a Eusebio, gracias por estar aquí. No. Y hasta el próximo programa, que Dios les bendiga mucho y que cada día seamos más convertidos a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, así lo deseamos. Hasta el próximo programa.